¿Estás listo para uno de los capítulos donde está una de las mayores armas que ha destruido a la mayoría de las amistades, relaciones e incluso ha provocado guerras? Bienvenidos a este capítulo de Qué buena pregunta. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿Por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! Bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué buena pregunta! Estamos muy contentos, muy cerca del capítulo número 100. Nos presentamos rápido para darle con todo este día de podcast tan bonito y feliz. A mi derecha... derecha. Mi nombre es Manuel García, tu amigo Manny. Su amigo Alan, aquí estamos. Un gusto de saludarnos nuevamente, gentecita. Espero que todos se encuentren muy bien y vamos a darle. Y aquí su servidor, el buen David Paz, conocido más como Paz. Y bueno, sí, vamos a darle. Tenemos una pregunta muy interesante de la que malamente, pues mucha gente va a hablar de este tema y saben de este tema, pero he escuchado cosas muy, muy poderosas, muy fuertes. La pregunta del día de hoy es: ¿qué tanto afecta el chisme a la sociedad? Mira, yo me esperaba algo más como los videojuegos los juegos de mesa tipo turista y esas cosas. El Uno. El Uno. Ese sí destruye amistades. Ese sí destruye amistades. El chisme que tanto destruye a la humanidad. Pero bueno, vámonos por partes como siempre. Buen Alan, para ti, ¿qué viene siendo esto del chisme? Pues Manny ya estaba bien enfilado acá. No, yo no estaba haciendo una introducción a la pregunta. Bueno, el chisme, la parte mala del chisme. No, Híjole, ¿qué es el ¿cómo? chisme? Lo primero. ¿Qué es Vámonos. el chisme? Ok. El chisme, pues, es cuando empiezan a hablar de la gente a sus espaldas, inventando cosas principalmente, ¿no? O sacando la garra, o... Pues creo que principalmente el chisme se basa en que son cosas que pueden o no ser ciertas, pero siempre a espaldas de la otra persona. ¿Estás de acuerdo, Manny? Sí pueden ser ciertas a veces. A veces pueden ser ciertas, ¿eh? Hay veces que no necesariamente son cosas inventadas a la espalda, sino simplemente, no sé, me platicaron que X amiga engaña a su esposo y yo empiezo a hacer el chisme por todos lados, o sea. Y te dijeron, eres mi mejor amiga, guárdame el secreto. Sí, amiga, ya te la sabes. Un gran error, gran error. Yo siento que el chisme va muy pegado de la calumnia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Chisme es algo que me enteré, puede ser o no verdad, y la calumnia es simplemente cuando quiero atacar a la otra persona y es algo completamente irreal que le estoy inventando, pero es por atacar a la otra persona. Precisamente ayer estaba viendo una película acerca de eso, súper recomendada, y para cuando vean este capítulo todavía está en el cine. Creo que sí, porque sale en 3 semanas. La película es Noche de Bodas. Vayan a verla, nadie me está pagando, solamente recomendación personal. Y ahora sí, vámonos con la pregunta, chicos. ¿Qué tanto afecta el chisme? Vámonos por partes. En las relaciones interpersonales, ¿qué les ha tocado vivir o qué tanto han visto, conocido, sentido? Híjole, fíjate que en relaciones interpersonales me ha afectado. De repente han hecho chismes, más que chisme, calumnia acerca de mí. Me tocó en una relación, precisamente que casi termina la relación por esto del chisme, porque llegaron con mi exnovia en ese momento mi novia, y le contaron un chisme, según que me habían visto y que no sé qué. Yo creo que me confundieron con Luisito Comunica, ¿verdad? Porque... Con una venezolana de 1.80 de acá, ¿no? Ándale, Pero no, ya, poniéndonos serios, sí llegaron y le dijeron, pero, ya después nos dimos cuenta que era calumnia porque la persona que estaba diciendo esto simplemente quería separarnos porque quería aprovechar la separación, pues, para intentar cosas conmigo. Entonces, llegó el chisme, hubo peleas, hubo complicaciones ahí en la relación. Y luego ya nos dimos cuenta que amiga en común a fin de cuentas y una acosadora mía, entonces... ¿Se puede saber cuál era el chisme, Manny? O sea, sabemos que no es real, pero ¿qué se decía? ¿Qué decían las malas lenguas? Pues decían que estaba engañando, básicamente. Decían que según me habían visto ahí en una cita romántica con otra persona en algún café del centro, y que nos andábamos besando, agarrando de la mano y no sé qué. Cuando raramente salgo, no tengo tiempo en la semana. Entonces, bueno, ese fue el chisme y sí afectó un poco. Pero pues luego hicimos cuentas y en la fecha que supuestamente decía
ni siquiera había salido, de hecho nos habíamos visto, mi exnovia y yo. Y también las versiones se contradecían, primero era que en un lugar, luego era en otro, y luego que a una hora y a otra. Entonces, bueno, ya llegamos a la conclusión que era un chisme más calumnia, y también ya por otras amistades nos dimos cuenta que no, que simplemente esta chavita pues estaba obsesionada conmigo y quería salir conmigo, pero pues ni al caso. Berro, chato. Oye, ¿qué le dijiste, Benny, a tu novia? Esas son puras mentiras. Tum, tum. Esas son puras mentiras, ¿no? Le dije, Esa vamos a noche yo aplicar el andaba- poliamor. No, no se crean. ¿Vamos a aplicar el qué? El poliamor. Benny su poliamor. Me gustan las dos y quiero proponerles. No, ese ya es trío, ese ya no es poliamor. Felices los cuatro. Alan, ¿te ha tocado vivir algo con el chisme? ¿Alguna anécdota que te acuerdes? Sí, justamente... Perdón. Justamente me estaba recordando en alguna ocasión un amigo... un amigo que quería conmigo. Ok. Creo que ya habíamos escuchado un poquito de esa habíamos historia. contado esa historia ¿Pero qué anteriormente. pasó? Pues mira, voy a omitir todo lo que es el background de eso. Y voy a ir directo a lo del chisme. ¿Por qué? Porque de cierto modo actuó así como que por despecho o algo así. Y a mi grupo de amigos les empezó a inventar que yo había dicho cuanta cosa de ellos, ¿no? Que eran una bola de ñoños, que yo quería conseguirme amigos de verdad, que porque ellos no valen madre. En pocas palabras, empezó a decir como que yo estaba hablando pura shit de ellos. Bueno, te fue bien. A mí también me pasó cuando estaba en la universidad un amigo que quería andar conmigo, pero el chisme fue que yo había hecho algo con él, entonces... No, ya se dieron esos dos y si quieren. Y le espantan a media a las chicas. Y ya queda el camino libre para En la universidad les platico rápidamente esa anécdota. Ajá. Me pasó, tenía una novia en la universidad. Ella sabía que el vato quería conmigo, de hecho fue muy gracioso porque él no sabía que andábamos. Y empezó con el chisme porque sí, pues, llegaba y acá como que me tiraba la onda y yo como soy bien despistado pues ni cuenta. Pues es que uno no se lo imagina, es mi compa ya. Ándale, Sí. es mi- Pues sí. íbamos juntos a tiro con arco todo el acople. De hecho, solemos jotear de repente entre compas, así De- como Nos acostábamos de cucharita, pero lo normal. lo normal entre amigos. Llegaba y, ay, qué bonitos chinos, de que no sé qué. Total que el día del primer interfacultad que tuvimos de tiro con arco, Ajá. llegó y empezó a tirar acá como que la onda más directamente, que, a mí me gustan así los chinos como los tuyos, de que no sé qué. Me gustan los chinos como los de Manny. Y mi morrilla Los ya, ojos. como ya sabíamos acá, como que chismes que había ahí entre la comunidad, mi morrilla estaba risa y risa. Ajá. Y luego después le dijimos, sí sabes que andamos, ¿verdad? Y los se quedó así como que, ups, se desapareció el siguiente semestre. Yo me acuerdo también cuando estaba en los grupos de jóvenes, que pues, Sí. hace buen rato, ¿no? Que andábamos pláticas éramos y todo jóvenes. este tipo de cosas. Y me acuerdo que empezaron a hacer muchos chismes de mí en el sentido de que, no, es que Paz quiere con todas las chicas porque abraza con mucha devoción, con mucha pasión y cariño. Y pues era un grupo que les decíamos las arpías. Hay un saludo para todas estas chicas, Ale, Karen. Les decíamos las arpías entre el grupo de hombres, porque normalmente andaban inventando cada cosa, así como, no, es que él quiere conmigo y ni quien les hiciera caso, ¿verdad? En ese entonces nosotros estábamos más enfocados en los compas o en las personas de buen corazón más que de Estamos cualquier viendo otra anime. cosa. Ay, que- De hecho, sí, había De hecho, sí, había días que nos juntábamos aquí precisamente. los domingos. Los Después domingos de era misa. el día de anime. A ver, anime. Y sí, me acuerdo mucho de toda esa clase de cosas, pero después me tocó ver cómo entre ellas, que se suponía que eran muy amigas, usaban la misma estrategia, que todas empezaron a enamorar del buen Cristian, el que mencionamos una vez por el que aprendí a tocar guitarra, un saludo al buen Cristian, Cristian, algún día te queremos aquí. y se empezaron a pelear por él, como, no sé si les pasa que de repente en las escuelas, en los grupitos, llega alguien nuevo y como que se vuelve la sensación. la sensación, la moda. Es como los antros nuevos que se ponen hasta la madre, ¿sí? Haz de cuenta, pero en persona. Ay, Carne fresca, dicen en unos lugares. Y se empezaron a pelear por el Christian y hicieron unos chismes de que no, es que aquella, que no, es que ella quiere con él. Y había gente que ni quería con él, pero decía, no, es que ella quiere con él. Y no, se hizo toda una de peleas y terminaron bien peleadas ese grupo, me acuerdo.
Y terminaron Paz y Cristian. Y no, al final Cristian anduvo con una chica que no era de ese grupo, con Leslie. De hecho ya hasta se casaron y fuimos ahí a verlos ahí un rato. Estuvo muy chido en las quinceañeras hace poco. Y pues sí, se Hace como arma, 3 semanas fuimos a quinceañeras, ahí lo vimos. se arma No, todo, GPI. todo un caos a raíz de los chismes. Pero la pregunta que les quiero hacer, chicos, es ¿por qué se hace el chisme? ¿A raíz de qué viene? ¿Cuáles son las emociones que provocan el hacer esto? Uy. ¿Alan? Te fuiste bien profundo, carnal. Acá. Bueno. Yo creo que... Bueno, somos como seres humanos, somos curiosos, ¿no? Por naturaleza. Entonces, yo creo que una parte es esa, ¿no? De... El tener información que a lo mejor no toda la gente tiene, ¿no? Y que empiezan así como que a creerlo. Quien crea el chisme es diferente, ¿verdad? Porque a lo mejor está el chismoso que es el que nomás se entera y como que, me dijeron esto, ¿no? Pero está el que tiene la malicia, el que empieza así la mentira o la historia. Pero bueno, perdón. ¿Y por qué le empieza? Esa es la parte interesante, fíjate, porque puede ser muchos factores, así como lo que venían diciendo ahorita, que puede haber algún resentimiento, puede haber algún interés donde quiere ponerse en una posición más favorable o simple y sencillamente bajar a la persona a una situación en la que quede mal. ¿Por qué? Por simplemente perjudicarle. Y otros casos me ha tocado que hay gente que simple y sencillamente, como dijo el Joker, como dijo el Guasón, le gusta ver el mundo arder, ¿no? Por estar aburridos, como, Sí. como vimos en aquel capítulo. Haz de cuenta. Entonces, pues todo varía mucho dependiendo de las circunstancias. Pueden ser celos, a lo mejor. Puede ser envidia de la persona. Puede ser rencor. Hay muchas cosas que se me ocurren que podrían hacer que una persona quisiera empezar un chisme. Y si te fijas, la envidia normalmente, o la mayoría de las veces, no es por cosas materiales que tenga la otra persona. O sea, las historias que contamos ahorita, el chisme no nace por, es que Alan tiene mucho dinero y lo va a hacer quedar mal, o Manny tiene tal carro y lo va a hacer quedar mal. No, realmente es así como, es que este tipo tiene algo, Sus cualidades. tiene un carisma que no lo puedo igualar y no sé cómo competir con eso. Pues vamos a opacarlo a ver cómo le hago. Uh-huh. Y fíjate que es bien común porque el chisme vende. El chisme lo vemos en la farándula. Sí, pues hay hasta sección El morbo. de chisme en el periódico, en las noticias. No, deja tú, no nos vayamos tan lejos. En Televisa tenemos el horario estelar como entre 2 de la tarde y 4, la hora de la comida más o menos, donde está ventaneando, donde está... Incluso en Venga la Alegría, acá el chisme bonito. Oye, no nos El vayamos chisme tan bonito. lejos. Aquí lo traemos el chisme, mira. De hecho, sí, Facebook es un buen hervidero de chismes. Ujú. Y el chisme malamente vende. Queremos saber todo lo que pasó, por ejemplo, en la separación de Shakira, que ya fue hace rato. Queremos El matrimonio saber de Shakira. el por qué John Cena apareció semidesnudo en los Oscars. Yo pensaba que era un mame eso. Como yo no vi los Oscars, dije a lo mejor es de algún video de los no por ahí. No, curiosamente el OnlyFans de John Cena es así como que enseñarte a cocinar o algo y Sí. salió peor en los Oscars. Pero nos encanta el chisme, o sea, pasa algo así y hacemos el chisme y los Oscars se vuelven, el año pasado, antepasado, que Will Smith golpeó al presentador que se me olvida el nombre. ¿Quién era Chris Rock? Sí, creo Chris que Rock, sí. ¿Apenas va un año de eso? 1 o 2 años, Fueron ya no como sé. 3, ¿no? No suelo ver, o 3, no suelo ver los Oscars en realidad. Pero el chisme vende. ¿Y por qué se hace muchas veces? Precisamente por eso. O sea, nos encanta andar siguiendo a la farándula, a las personas ya de cierta posición para dar chisme. Ahorita que estamos en tiempos electorales, en la veda electoral, precisamente 2 años. Ahorita que estamos en la veda electoral es muy común el chisme precisamente para desacreditar a un candidato u otro y que la gente se vaya por uno u otro lugar. ¿Qué lo genera? Siento que lo genera mucho el morbo, el querer desacreditar a la persona o simplemente, como dijo Alan, me gusta ver el mundo arder o estoy despejado. Sí, o yo me siento mal y quiero que los demás les esté yendo mal también, ¿no? Creo que algo así.
Y bueno, como mencionaba Alan, está el que hace el mensaje y está el que escucha. ¿Por qué el que escucha se deja llevar por toda esa corriente normalmente? O sea, ¿por qué la mayoría de las personas se dejan ir así como, ay, esto me llama la atención, sí, vamos a ver más? Pues porque no tienen vida. Aburridos. Sí, la verdad sí puede pasar, porque ¿Sí? yo a veces veo acá, voy pasando por la cocina y está mi madre ahí viendo la tele que no, que tal artista estuvo con tal artista y yo, mamá, ¿a ti qué te importa eso? Ni los conoces, rey. Sí, de hecho. Sí, o sea, porque simple y sencillamente digamos que de cierto modo no tienes algo muy emocionante que hacer tú o algo más importante que hacer que la emoción que le da a tu vida es estar escuchando las cosas de otros, ¿no? En vez de preocuparte por hacer lo tuyo. Y es bien común, fíjate, el escuchar la vida de otros, tanto para bien como para mal. Por ejemplo, a mí que me encanta ver a Luisito Comunica y que me gustaba mucho ver, por ejemplo, los programas de Anthony Bourdain y demás, era porque son personas que digo, me encantaría ese estilo de vida, el poder viajar, el poder conocer lugares, el poder conocer nuevas personas y demás. Y se hace el chisme de, Luisito fue a Chernobyl. Ok, a ver, quiero saber el chisme, quiero saber qué pasó. Terminó con la Schule, a ver, ¿por qué? Hace 4 años ya de eso. Y obviamente nunca sabes el verdadero por qué, ¿verdad? Pero el chisme te encanta y ahí estás. ¿Por qué la gente se emociona con eso? Siento que también, aparte de simplemente no tengo nada mejor que hacer, no sé, el mismo morbo de las personas, el mismo querer saber lo que está pasando a mi alrededor. No sé, un chisme, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya está medio chocheando y de repente confundió al presidente de México con el presidente de Arabia o algo así que pasó hace unos meses. El chismecito reciente que el rey Carlos III tiene cáncer. Y todos los medios andan como que, ¿y qué va a pasar? ¿Quién va a sucederlo? Ya se va a morir. Es un chisme que nomás dijeron porque pues se lo deben a la nación, pero ahí anda toda la gente especulando qué va a pasar ya con la sucesión y cuándo se muere y todo eso, cuando pues, no sabemos. Bueno, y ahora sí, chicos, vamos a la pregunta ahora del capítulo. ¿Cómo nos afecta realmente el chisme? ¿Qué causa en las vidas de las personas que lo crean, de los que les afectan con el chisme, el que les inventaron, y de los que están escuchando y esparciendo el chisme? ¿Cómo afecta en la vida de la gente? Son 3 casos, ya sé, pero empiecen por el que les guste, ¿eh? Bueno, Adelante, Manny. no, Dale. es que me iba a poner a ver de cuál de los 3 casos, o sea, dale. No, es que, pues simple y sencillamente, mira, a la persona que es la involucrada en el chisme o sobre la que es el chisme, pues puedes afectar su vida de muchas maneras, ¿no? Si es, por ejemplo, en algo profesional, tú puedes hacer que la imagen de la persona se vea dañada, o sea, que su credibilidad, su calidad moral, su calidad de persona se vea afectada, ¿no? Si inventan, por ejemplo, me ha tocado así en lugares de trabajo que empiezan a hablar con chismes de infidelidades y cosas así por el estilo. Puedes afectar familias, o sea, en ese mismo caso. ¿Por qué? Porque a lo mejor es algo que ni siquiera es cierto y ya de algún modo u otro llega a oídos de la pareja, o sea, siguiendo el mismo contexto, ¿no? Como que en una empresa. En cuestiones de autoestima o a lo mejor en dañar la moral, ¿cómo decirlo? Como la mente misma de la persona, ¿no? Si mucha gente empieza a atacarle por alguna cosa que a lo mejor no es real o que no es cierta, y empiezan a, de cierto modo, como a segregar a la persona o a faltarle el respeto o a hacerla fuera del círculo, solamente por algo que ni siquiera es verdad. Voy a tocar el caso, por ejemplo, que pasó con mis amigos. A mí mis amigos de repente me empezaron como a que desafanar, ¿no? Entonces me empezaron a sacar como del círculo y hasta que yo dije, oye, ¿por qué me están haciendo esto, no? Y resulta que todo era por un chisme. Esa vez nadie tuvo los pantalones de decirte, oye, Alan, dijeron esto de ti. ¿Por qué dijiste esto? Ajá. No, como que yo mismo, digamos que pues yo seguía yendo por cuando sabíamos que nos juntábamos o así, ¿no? Lo que era como tradicional. Y de repente uno de mis amigos dijo algo así como que no me cuadró y ya le dije así como que, tú sabes algo. A ver, ¿Qué sabes? Sí, a ver, ¿qué pasó? Necesito que me digas qué pedo, porque todos empezaron a portar así como que muy secos o muy fríos conmigo.
Ya cuando pasó eso, ya pude hablar con todos en general y ya vimos que en realidad era un chisme que estaba inventando esta otra persona. Te digo, pero sí, en ese inter yo me sentía bien agüitado porque pues a mis amigos yo siempre los quería mucho y todo el show. Y por las mentiras de este otro vato, por los chismes que él estaba diciendo, mis amigos pensaron que ellos no me importaban o que yo me quería deshacer de ellos de cierto modo. Yo así como que, no güey, pues no güey, no mames. Lo siento, Joshua. Lo siento, Yocho, solo son herramientas acá. Sí, güey. O sea, por ejemplo, también es lo que te digo. O sea, pueden dañar tus relaciones o tu vida tal cual. ¿Por qué? Porque te están inventando cosas. O sea, un profesor a lo mejor puede haber casos en los que sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que le inventen que está acosando a los alumnos o las alumnas. Como decía, los casos de las infidelidades. Gente que dicen que empiezan a decir que se roban recursos en algún lado o así por el estilo. Digo, como que son de los casos que se me vienen ahorita a la mente, de cómo puedes afectar a las personas por culpa del chisme. Lo otro sería, por ejemplo, de los que hacen el chisme, pues una vez que sale a la luz la verdad, pues siempre y sencillamente quedan como unos mentirosos, ¿no? O sea, como unos chismosos. O sea, su imagen, su credibilidad se va completamente a pique. Y al otro, el que era el chismoso, pues yo creo que lo peor es que puedes perder la confianza en esa persona, porque si nomás anda disipando todos los chismes, pues es así como que, pues no sé, ya no es muy de confiarnos si está creyéndose o divulgando todo. Oye, y si el que inicia el mensaje no lo cachan, ¿también crees que sea afectado de alguna manera? Bueno, pues a lo mejor la conciencia en algún caso si llega a ser otra persona, o si simple y sencillamente era su objetivo hacer lo malo, pues a lo mejor ya hasta se queda feliz el hijo de la tostada acá. Sí, ese es un caso interesante, fíjate, porque sí puede ser cierto. O sea, a lo mejor como si ahorita Manny simple y sencillamente crea el chisme por vender o así por el estilo y hasta sale beneficiado como quería, ¿no? Te digo, sería difícil decir así, si no lo cachan, ¿qué pasa con él? Pues quién sabe, habría que ver el caso. Yo siento que por dentro se van carcomiendo, ¿no? O sea, me ha tocado ver parejas que han engañado a alguien y guardan el secreto, digamos, no sé, que te engaña tu novia y sigue estando contigo 6 meses y con el tiempo como que se le va notando que lleva guardando algo y se les nota así como por dentro algo le está afectando. Sí, pues depende de la relación que tenga con la persona que está involucrada en el chisme, ¿no? Yo creo que sería eso. Sí, también. Porque a lo mejor le vale gorro y así como decimos ahorita, nomás es alguien que empezó la... O puede pasar en gobiernos, ¿verdad? Ajá. Exacto. Te digo, entonces a lo mejor ni le va ni le viene, nomás él aventó así como que a ver qué pasaba la mentira. Sería muy especial verlo, serían casos muy puntuales, creo. Manny, ¿tú qué agregarías de esto? ¿Qué tanto afecta a las personas involucradas en el chisme? Yo estoy hasta cierto punto en acuerdo, pero también siento que va más allá. Estoy de acuerdo con Alan en el sentido de que, bueno, personalmente me puede afectar mucho, me puede llevar a una depresión, me puede llevar a alguna situación extrema, me puede terminar con relaciones, puede terminar con amistades y demás. Perdón. Parece comercial, Alan. Ya sé, El parece ASMR, comercial. tiempo, va. No se escuchó. No, se escuchó Es mejor que ya el lo primero. había echado. Se escuchó el primero, pero bueno. Pero siento que también el chisme puede ayudar a la persona. Ok, ¿cómo? Por ejemplo, no sé, soy una figura pública y hacen un chisme de mí. Malamente, para bien o para mal, la gente va a estar buscando, va a estar hablando de mí y demás, y eso aumenta mi popularidad, quieran o no. Lo aumenta de manera negativa, pero por ejemplo, si dijeron algo en un podcast acerca de mí o algo por el estilo, retomando el tema de Luisito, que lo sigo muy seguido, hace como un mes, el mes pasado creo, su antigua pareja empezó a hablar mal de la relación que tenían y empezó a hablar mal de la nueva pareja de Luisito y demás. Les afectó de manera muy negativa el chisme, que bueno, ella por lo que se supone el contexto y demás estaba inventando cosas de más y estaba diciendo cosas de más, al menos lo que se supo, que sea la verdad o no, pues ya, eso no me corresponde. Ellos sabrán. Pero subió mucho la popularidad porque al momento de estar hablando de una persona, pues empezaron a ver sus videos, empezaron a seguirlo, empezaron a ver para ver el chisme
Y me pasó precisamente con varias gentes famosas, como esta que metieron a la cárcel por acoso y porque tenía videos, no me acuerdo. La hermana de Rayito, no me acuerdo cómo se llama, la influencer. Ok. La metieron a la cárcel ya hace algunos años. Salió después, creo. Pero estuvieron hablando mucho de esa situación. Y pues malamente a veces cuando hacen un chisme de mí, soy una figura pública, pues la gente empieza a buscarme, empieza a ver mis redes sociales, empieza a ver cómo está la triangulación del chisme y demás. Y eso pues aumenta más las visualizaciones, aumenta más la comercialización y demás. Pasa muy seguido, por ejemplo, con nuestro presidente. Hablan mal de él, la gente va y lo busca y eso crece su popularidad. Porque ni positivo ni negativo, solo marketing. Ajá, o sea, solo marketing en ese sentido. Ahora, ¿cómo afecta a la persona que hace el chisme? Como dice Alan, ¿le quita credibilidad si se descubre? Siento que a veces no es tan común. Si yo hice un chisme nada más por dañar a la otra persona, no creo que me carcome. O sea, si ya tengo la conciencia de hacer algo para dañar a la otra persona, no creo que me afecte en ese sentido, porque ya estoy en un nivel diferente de conciencia en el que si ya no me importó dañar a la otra persona, menos me va a importar que hablen de mí. Ya lo estás haciendo con alevosía, ¿no? Ya lo estás haciendo con alevosía, exactamente. Y para las personas que siguen el chisme, siento que es mucha pérdida de tiempo. O sea, realmente perdemos mucho tiempo en saber de la vida de los demás, de lo que pasa a mi alrededor y demás. Y nos metemos en cosas que no nos interesan. O sea, si fulanito engañó a sutanita o así, o se metió con X o con Y persona, pues a mí qué me importa. Al fin de cuentas es la vida de esas personas y hagan lo que hagan, de nada me va a afectar. No, y al último hasta los vienen demandando, ¿no? Por estar de levantafalsos. Exactamente, o sea, también eso es una afectación. Por ejemplo, si yo inventé algo de una persona o estoy haciendo un chisme a otra persona, esa persona fácilmente me puede demandar por difamación, me puede demandar por el chisme que se hace. Allá en Japón creo que es muy común que si yo hablo mal de una persona yo puedo ir a la cárcel, así sea verdad, porque estoy dañando la imagen pública de la otra persona y estoy dañando los sentimientos, estoy dañando a la otra persona en ese sentido. Entonces siento que eso sí podría ser un daño, si yo soy el que está haciendo el chisme, pero siento que la mayoría de las veces las personas que hacen el chisme les vale, o sea, no sienten cargo de conciencia, salvo que ya después algo pase, no sé, hice un chisme de una persona, la persona entró en depresión y se desuscribió de la vida, entonces ahí sí me va a carcomer la conciencia. Va, qué fuerte. Ahorita ando pensando, chicos, ¿cómo le dan la vuelta a esta situación cuando ustedes son el que les hicieron el chisme? ¿Qué harían o cómo lo manejarían para poder contra toda esa carga social que está contra ustedes? ¿O qué es lo que ustedes harían? Por ejemplo, si hicieran un chisme de mí, fuera realidad o no, yo creo que, como cita ahí el verbo romano, no sé, la frase romana, veritas libera vos, o sea, la verdad los hará libres. Y en este caso, pues yo haría una declaración, o sea, ante medios, o sea, si soy una persona pública, sí, yo haría una declaración ante medios y diciendo la verdad, o sea, ya me crean o no, pues eso ya no es mi problema, pero diciendo, ok, sí la regué, sí cometí lo que están diciendo en el chisme, lo siento, soy humano, me equivoqué, cometí el error, o simplemente si no es así, pues simplemente doy mi versión, o sea, ok, están hablando mal de mí, esto no es así, esto no es realidad, esta es mi versión, esto es lo que yo tengo como para, pues en mi libertad de expresión yo explico la verdad de lo que al menos yo interpreto y listo. En el caso, por ejemplo, de alguien no tan público como iba a decir como nosotros, pues nosotros somos figuras públicas, influencers, no sé qué, personas simples mortales. Yo diría que, por ejemplo, si hablan mal de mí, pues a los que me afectan, o sea, el chisme, pues a fin de cuentas van a hablar, haga bueno, haga malo de mí. Entonces, más bien, si está afectando a mi pareja, si está afectando a mi familia o lo que sea, hablo con ellos y explico la situación. Ya si me creen o no, pues ya, o sea, al menos yo en mi conciencia va a estar tranquila, yo voy a estar tranquilo de que yo estoy haciendo las cosas bien, de que yo no soy el involucrado en el chisme, o si fui el involucrado en el chisme, pues bueno, digo la verdad, o sea, a fin de cuentas, que es lo peor que me pueda pasar, que pierdan la confianza en mí, pues otras personas la van a tener.
Es un buen punto. En mi caso yo creo que pues casi siempre el chisme involucra más de una persona, ¿no? Entonces yo creo que podría hablar junto con los afectados o los involucrados dentro del chisme o la gente que de algún modo podría ser afectada según la versión del chisme, ¿no? Y así como decía Manny, o sea, si eres por ejemplo una imagen pública o si tienes algo, un puesto en el que debas de tener cierta imagen, conjunto con la persona que también está involucrada, poder hacer un comunicado donde puedas exponer, o sea, cuál es la verdad de los hechos. También dependiendo de la importancia del chisme, ¿no? Porque a veces son cosas así que dices tú, ni cómo, o sea, ni caso, pero ni la atención, ¿no? Mira, les voy a contar dos anécdotas de amistades. Tengo una amistad que hace como 3 años, me parece, 2 años, ya no recuerdo la fecha. En una marcha del 8M apareció su nombre, de fulanito de tal, violador. Después, viendo las dos versiones del asunto, porque conozco a las dos personas, por un lado, pues está muy creíble de que sí es real, que sí hubo una violación y demás. Conociendo la versión de él, pues dice, pues es que simplemente terminamos, estamos en la relación, no nos fue bien, no nos llevamos bien en la relación, terminamos y se hizo el chisme para dañarme. No voy a decir quién tiene la razón o no, porque yo no estuve involucrado, pero ¿qué pasó en esa situación? Quedó muy dañada su imagen pública, pero después todo volvió a la normalidad. Esta persona que empezó a hablar, que empezó a decir, por su parte dijo, bueno, ya, o sea, yo voy a sanar mi corazón, yo voy a sanar y voy a dejar de lado ya todo esto. Y él también, o sea, dijo, bueno, pues ya, o sea, pasó lo que pasó, se dañó la imagen y lo que sea, pero voy a seguir adelante. Y los dos lo siento de una manera muy bien por su parte, porque cada quien sanó a su manera y cada quien a su manera expresó sus sentimientos. No sé cuál es la verdad, no me puedo poner de uno o de otro porque los dos los conozco, los dos son amistades. A menos que lo sientes a los dos. Y a ver, cuenta tú y quién sabe qué. Ajá, o sea, a menos de que pase eso. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con nosotros que éramos amigos de ambas partes? Pues simplemente seguimos tratándolos a los dos de manera igual. O sea, realmente como no tenemos esa madurez de no estábamos ahí, no sabemos qué pasó en realidad, pues lo seguimos tratando y el chisme no afectó en ese sentido a las personas más cercanas, que yo creo eran las personas involucradas. Tengo otra situación, tengo un amigo que pues está en algunos estudios, cargos que eventualmente van a ser públicos y demás. Y él tenía mucho miedo porque decía, bueno, cuando yo era más joven, como todos, o bueno, como la mayoría de los jóvenes hoy en día, pues mandé nudes, mandé fotos y cosas comprometedoras a personas. Y me da mucho miedo que ya cuando esté más adelante, que ya cuando sea figura pública, que ya cuando la gente me conozca, pues salga a la luz todo eso. Entonces, después de unos años, porque eso fue ya hace 7 años al parecer, y después de unos años fue como, bueno, pues si sale o no, eventualmente son errores que cometimos cuando éramos más jóvenes, cuando no teníamos la conciencia, cuando no sabíamos realmente cómo nos llegaba a afectar esta situación y demás. Si se hace el chisme, pues simplemente aceptarlo. O sea, todos cometemos ese error, todos cometemos... O incluso estabas en la confianza en la que estabas en una relación con otra persona y como hablábamos en capítulos anteriores, o sea, las relaciones han cambiado y ya para algunas parejas es totalmente normal estarse mandando sus nudes o así por el estilo, ¿no? O sea, realmente va mucho a la mentalidad de la sociedad en ese momento y él decía, bueno, pues ya, o sea, pasó, eso fue el pasado, no está pasando ahorita, no es como que algo en la actualidad. Y si algún día hablan, pues simplemente aceptarlo. O sea, sí lo hice en su momento. En la figura pública ahorita me exige otro perfil, me exige otra forma de vida. Pero en su momento fue, o sea, eso ya quedó en el pasado, no lo hago en la actualidad. Entonces, pues, soy un ser humano. No manches, qué hardcore, ¿no? Cuando pasa todo este tipo de las nudes y todo este tipo de rollos. Pero siento que también... Pues sí, ya lo hiciste, ya te equivocaste. Como por qué amargarte la vida o el futuro cuando eso fue el pasado ya hace mucho, mucho tiempo. Ya antes de terminar, chicos, y contar consejos, cómo le darían la vuelta y todo este tipo de rollos, me gustaría contar una historia por la cual me basé para este capítulo, que es una historia de sabiduría china. Que hagan de cuenta que hay el emperador de China de aquel entonces tiene uno mensajero,
y su mensajero es así súper de confianza, la persona acá la que le puede decir todo, y por eso es el mensajero y lo manda a hablar y a negociar con los otros reinos para que él dé el mensaje exacto como sea y haga las mejores negociaciones para venir y decirle a su emperador todo lo que tiene que decir. Pues total que en uno de estos viajes, cuando el mensajero se va a ir, le dice al emperador que le dice, por favor, no vaya a creer nada que le digan de mí, a menos que yo se lo diga. Y luego, claro, ya sabes que yo confío en ti y esto y lo otro. Y le dice el mensajero, un tigre puede destruir el reino o puede destruir nuestro imperio. ¿Cómo que un tigre? Haga de cuenta, imagínese que viene una persona y le dice, oiga, ahí viene un tigre. Hay un tigre que se escapó y está suelto y va a destruirnos la aldea, el pueblo, el imperio. ¿Y usted qué va a decir? Pues no lo va a creer al inicio. Pero si llega una segunda persona y también le dice, oiga, se escapó un tigre por aquí salvaje y ahí viene en camino, usted a lo mejor dice, puede que sea real. Llega una tercera persona y le dice, se escapó un tigre, mucho cuidado, esto y lo otro. Ya usted va a empezar a dudar. Lo mismo, si llega alguien y le dice a alguien algo de mí, llega una persona y le dice, no, que el mensajero hizo aquello, hizo lo otro, usted puede que no lo crea. Si llega una segunda, puede que no lo crea. Si llega una tercera, ya va a empezar a dudar. ¿O qué opina usted, emperador? Se queda muy reflexivo y no lo había visto de esa manera. Con razón tú me estás diciendo con sabiduría, solo créame lo que platica conmigo y si tiene duda, pregúntemelo a mí. Entonces, de aquí viene una frase muy popular en China que es, 3 opiniones incorrectas pueden hacer un tigre. Y si se ponen a pensarlo, ¿cuántos tigres no se hacen aquí en nuestro país, malamente en México? O entre nuestros amigos, entre nuestros grupos, entre nuestros negocios, simplemente por querer destruir a alguien. Entonces, en consejos, ahora sí, para darle la vuelta a esto, el consejo que yo les daría es este: no le crean nada a nadie a menos que lo hablen con esa persona. Hablen con esa persona siempre. Nunca va a faltar el envidioso, nunca va a faltar la persona que quiera difamarte, y más cuando estás haciendo las cosas bien. Normalmente cuando eres carismático, cuando eres trabajador, cuando estás haciendo todo esto por hacer un mundo mejor, no va a faltar el envidioso, no va a faltar el que quiera hacer un mundo de caos que no esté en sintonía con lo que estás haciendo, no va a faltar el que quiera guardarse los secretos de riqueza para su grupito y que no quiere que las demás personas los conozcan, no va a faltar la persona que si esté aburrida y quiera destruirte. Entonces, con sus amigos cercanos, con todas estas personas, su familia, no le crean a nadie, créanle a la persona. Y si hay un chisme o una historia, un rumor sobre alguien, pregúntenle a la persona directamente y así se van a dar cuenta cuál es la realidad. Chicos, ahora sí, ¿qué consejos darían para destruir el chisme o darle la vuelta? Pues bueno, yo me acuerdo mucho, creo que ya lo hemos mencionado alguna vez, pero la prueba de los 3 tamices de Sócrates. Ok, ¿cómo es eso? Que había una vez una persona que llegó a decirle un chisme a Sócrates sobre un amigo de él. Y le dice, ok, espérame, dices que vas a decirme algo a mi amigo, ¿no? Entonces vamos a ver si lo que me vas a decir es un chisme. Vamos a hacer la prueba de los 3 tamices. Le dice la primera, lo que vas a decirme de mi amigo, ¿estás seguro que es verdad? Y le dice la persona, no, pues no estoy seguro, pero es lo que andan diciendo todos. Ok, bueno, no sabes si lo que me vas a decir es verdadero. Ok, vamos a ver si pasa el segundo tamiz. ¿Lo que vas a decirme de mi amigo es algo bueno? Y dice, no, pues realmente no. Y le dice, ok, entonces tú vienes a contarme un chisme sobre algo malo sobre mi amigo, pero de lo de que ni siquiera estás seguro que sea verdad. Y por último, vamos a ver si el último también lo pasa. ¿Me sirve de algo que yo sepa este dato que tú me quieres decir de mi amigo? Dice, no, pues realmente no, solamente es que él hizo... Ok, mira, si ni me es útil saberlo, ni es algo bueno que me vas a decir de él, y no estás seguro que sea cierto, no me interesa saberlo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es un chisme. O sea, hasta que no tengas la certeza al menos de alguna de esas 3, podrías decir que sería información útil y no solo un chisme. Y esa es la prueba de los 3 tamices. Entonces, que sea verdadero, que sea bueno y que sea útil.
Muy chido. Está chido. Está chido, está chido. Yo como consejo final les daría, pues simplemente no nos prestemos a chismes. Si me llega alguna información de alguien, pues primero lo hablo, como dijo el buen Paz. Primero lo hablo con esta persona. Le digo, oye, están hablando mal de ti. ¿Es real? ¿No es real? ¿Qué está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Y no prestarme al chisme. O sea, simplemente si alguien llega y me dice, oye, ¿supiste lo de fulanito? Que no sé qué. ¿Sabes qué? No me importa. O sea, no es algo, información útil que me vaya a servir. Es su vida, es sus cosas. ¿Yo que me voy a meter en esto? ¿Me involucra? No, ok. Entonces, ¿para qué me sirve? Y finalmente, no hagamos chismes. Es más fácil si estoy enojado con la persona, si quiero dañarla, difamarla, si quiero vengarme o si simplemente estoy aburrido. Oye, mejor háblalo con la persona. ¿Tienes algo contra ella? Háblalo. Te hizo algo, háblalo. Es más fácil hablar cara a cara. Se arreglan muchas situaciones, se arreglan muchas cosas hablándolo cara a cara. Malentendidos. Y sobre todo, en este caso, si algo así pasó, o si alguien me dañó, yo creo que el mejor consejo que te puedo dar es perdona. El perdón no es justificar a la otra persona, el perdón no es decir, ok, me dañó y ya lo voy a olvidar. El perdón es sanar yo como mi persona. La otra persona no me interesa si me hizo un mal, si me dañó, si algo pasó. No me interesa esa persona, si ella se arrepiente o lo que sea, bueno, ese es punto y aparte. Pero si yo perdono, entonces yo voy a sanar interiormente y eso no me va a afectar de cierta manera. Ahora, si lo que pasó conlleva algún delito, conlleva alguna cosa, pues entonces ya hablarlo no va a funcionar y hacer un chisme menos. Denúncialo. Malamente en México las denuncias no sirven para absolutamente nada. Tengo 2 metidas y no han hecho nada hasta el momento. Ya lleva más de medio año. Así, Manny. Pero pues denuncia. Eventualmente el que más molesta, pues probablemente le hagan caso. O probablemente desaparezca. Pero al menos se intenta hacer algo ahí en esa situación y al menos puedo sanar hasta cierto punto. Yo también diría que la mejor venganza en estos casos es el éxito y la felicidad. Tú sé muy feliz y te aseguro que si esa persona te hizo algo, cualquier cosa, le va a poder más verte feliz y verte exitoso que cualquier mal que le puedas hacer a esa persona. Esa es la mejor venganza que he aprendido que existe. Y me quedo también con unas palabras que dijo el buen Facundo Cabral, que es: si la gente mala supiera que ser bueno es buen negocio, serían buenos aunque sea por negocio. Aunque sea por negocio. Y sí. Entonces, ¿para qué te metes en cosas que no te van a ayudar en nada, que te van a meter en más problemas probablemente a futuro? Probablemente, siempre que haces daño a alguna persona de alguna manera, no va a faltar el que quiera vengarse de mala manera y pues te puede ir mal. Me ha tocado tener amigos que incluso han fallecido por meterse con las esposas de alguien más o cosas por el estilo. O sea, no tienen nada positivo, nada que te va a ayudar el vengarte, el dañar a alguien, porque se va haciendo una cadenita, una bola de nieve de cada vez más odio, de cada vez más dolor, y más vale cortar cadenas y tú ser como ese verdadero ser humano que le da la vuelta a la vida y hace ver que siempre hay otra alternativa. Recuerden, el que obra mal se le pudre el tamal. Iba a agregar algo, pero se me fue la idea. Mis redes sociales, Meni05J en todos lados, Manuel García. Ya se lo saben, red del negocio Flying Freedom. Yo pensé que ibas a aventar otra idea. Iba a darla, pero se me fue. Sí, iba. Me atraganté, güey. Bueno, en redes sociales, ahí @Chavimón, tu amigo Nacho. Por ahí nos vemos, chicos. Ya saben, suscríbanse, comentarios, sugerencias, preguntas. Aquí estamos para servirle y las contestamos con todo gusto. Los queremos un frego y aquí esperamos todas sus contribuciones. Y aquí, redes sociales, su buen servidor, David Paz, Paz DCP en todos lados, ya se las saben.
la música de la banda Carga Positiva, ahí nos pueden escuchar. Escuchen Máscaras de Vida, amo esa canción demasiado porque tiene muchos temas que ver como este, de deja el chisme y habla con la verdad y sé tú mismo, quítate la máscara y a darle con todo eso, quítate esa hipocresía. Y bueno, las redes sociales del negocio, pazcompany.com y en todas las redes de Paz Company. Ya se la saben, aquí estamos para servirles. Tengan un excelente día. Dejen todas esas cosas negativas que no les sirven de nada en su vida. Saquen esa basura. Como diría el buen Alan en un capítulo pasado. Dejen de ser ese escarabajo que va empujando toda la popó, toda la mierda. Y sean libres. Realmente sean libres, como diría Manny. Y vivan una vida súper ligera, pero más que súper ligera, súper apasionada y feliz. Y Fly in Freedom. Ya para el episodio 100, ya estamos cerquitas de 100 episodios y ya también cerquitas de un año de podcast aquí con ustedes compartiendo. Entonces, se viene la gran fiesta, vamos a tenerla en el Ángel, ahí para todos los lados. Gracias totales. Nos vemos. Hasta la próxima pregunta. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Y el cuerpo relajado.